Pregunta relativa a la reunión de la Comisión Bilateral formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno de Aragón, tras la reunión celebrada con el Gobierno del Partido Popular en la Comisión Bilateral, usted calificó la reunión de amable y afable, habiéndose producido, según sus palabras, un salto cualitativo. ¿Puede afirmar lo mismo sobre los avances que se han producido en los asuntos tratados en la primera reunión bilateral con el Gobierno del señor Sánchez? Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Señor Aliaga, lo que espero sinceramente por el bien de Aragón es que la bilateral que se celebró el otro día tenga a medio y largo plazo consecuencias más fructíferas que la anterior, que fue positiva en cuanto a su desarrollo inicial, pero absolutamente negativa en cuanto a las consecuencias que produjo. Gracias. Señora Aliaga, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Lambán, cuando usted comparece después de ir a ver al presidente del Gobierno de España, yo me quedé con dos cuestiones fundamentales, que ayer usted volvió a ratificar: el compromiso de la convocatoria inminente de la bilateral, que se conoció unos días después, y un compromiso que, según usted le dijo el presidente del Gobierno de España, señor Sánchez, estaba dispuesto a prolongar la vida de la central. Yo me quedé con esos dos compromisos. Efectivamente, en esa misma comparecencia, usted nos dio la oportunidad a los grupos políticos de que le hiciéramos llegar qué asuntos considerábamos importantes, prioritarios para tratar en esa bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Estado. Y, efectivamente, el Partido Aragonés, como más allá, y lo digo sinceramente, de otras cuestiones, nos interesa que se desbloqueen las relaciones entre el Gobierno de Aragón y España y que avancen los proyectos para que beneficien a los aragoneses, yo le hice llegar, recogiendo su invitación al señor consejero Villén, un conjunto de 16 o 17 puntos, y me alegro de que en algunos de los puntos que yo le mandaba se hayan desbloqueado. Pero al final le tengo que preguntar porque hay cosas que todavía no sabemos en qué han quedado. Más teniendo en cuenta que el horizonte presupuestario está complejo y el horizonte electoral puede estar complejo para desbloquear algunas cuestiones de las que tenemos en ese acuerdo. Mire, en cuanto a la elevación de aguas de Andorra, si alguien se ha alegrado ha sido este diputado. Y le voy a decir, me preocupa en qué plazo, porque nos costó 6 años obtener la concesión. El proyecto se aprobó en el 2001 y este exconsejero lo declaró de interés social en el 2008, de interés autonómico, con las expropiaciones, y se terminó el proyecto en el 2012. Si ahora Aquaes, que ya tiene el proyecto redactado, no lo ejecuta o tarda otros 8 o 10 años, pues mal habremos hecho con un proyecto que digo que se priorizó y cuyos 27 primeros millones, para algunos que no estaban aquí, salieron ya con ese horizonte de futuro del Plan Miner, señor Lambán. Por lo cual, ese proyecto es determinante. En cuanto al 108, ya se dijo la otra vez, ese grupo de trabajo. Ahora se ha comprometido otra vez a crear un grupo de trabajo. Creémoslo, analicemos a ver las posibilidades del acuerdo económico financiero con el Estado, pero creémoslo. Algunas cuestiones como la reforma de la ley de contratos, todo lo que se desbloquee para Aragón, o los 1,7 millones, o la ley de los temas de vivienda, perfecto. Pero hablaron, señor Lambán, hablaron de ese reglamento de organización y funcionamiento, porque, aunque no se reuniera la bilateral, cada 6 meses se podían poner los temas en común. Hablaron de la limpieza del cauce del Ebro y los planes de restitución. Hablaron de que quiten la chatarra ferroviaria que va a Teruel y que la cambie la Adif por trenes más dignos. Hablaron del patronato del archivo. Está la ministra, que además tiene una especial relación con Cataluña, la ministra Batet. Hablaron del retorno de los bienes. Hablaron, señor Lambán,
hablaron algo de la deuda histórica, porque en otras reuniones de otros presidentes han conseguido deuda histórica, alguna condonación. Hablaron de las competencias, porque una presidenta vecina consiguió que se transfirieran a la comunidad autónoma o que se vayan a transferir competencias. En fin, y luego otro tema que es importante con el tema de la térmica ahora. Cobra más importancia la interconexión eléctrica con Francia, mucha más importancia, porque si no tenemos la potencia de respaldo de la central y se cierra, la capacidad de generación renovable de Aragón se verá disminuida. Gracias, Esto le señora pregunto. Aliaga. Muchas gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señora Aliaga, en relación con los compromisos o con las conversaciones que yo he tenido con el presidente del Gobierno, y concretamente en relación con la central térmica, el presidente del Gobierno me dijo que su Gobierno estaba dispuesto a estudiar fórmulas para alargar la vida de la central. Y ese es el compromiso que justamente ha adquirido la ministra Ribera, no conmigo, sino con un elenco de personas que ante los ojos de la opinión pública pueden ser más fiables que yo por razones de afinidad ideológica con el Gobierno. Con la alcaldesa de Andorra, con los sindicatos y con el alcalde de Ariño, la Teresa Ribera, la ministra de Medio Ambiente, adquirió el compromiso de buscar fórmulas para alargar la vida de la central. Y en cuanto al archivo de la Corona de Aragón, que es algo que está permanentemente presente en las conversaciones que nosotros tenemos con el presidente del Gobierno, con la ministra del ramo, Maite Pérez, la consejera, he de decirle que ya, por fin, el ministro Guirao nos ha pedido nombres para la constitución del patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Eso me hubiera gustado que hubiera ocurrido antes, pero por fin el ministro nos ha pedido formalmente nombres y además le puedo decir a usted, casi como primicia, que el Gobierno de Aragón ya ha dicho que estará representado en el Archivo de la Corona de Aragón por la consejera, por el director general y por Guillermo Fatas Cabeza, que es un hombre de conocida solvencia en esta materia. Yo dije que se producía un salto cualitativo con la bilateral anterior, porque primero era significativo que se reuniera después de 4 años de no haberse reunido. Eso era un salto cualitativo. Y era un salto cualitativo también que por primera vez en aquella bilateral se abordara la manera de interpretar y de aplicar el artículo 108 del Estatuto. ¿Qué ocurrió? Que después, esto es una simple constatación de lo que ocurrió, prácticamente ninguno de los compromisos se cumplieron. Y, por tanto, en esta ocasión yo ya no sé exactamente en qué términos hablaron o cómo definir la bilateral, porque he de decirle a usted, señora Aliaga, que como ya tenemos unos cuantos años de experiencia en la política aragonesa, respecto a Madrid seré siempre escéptico, o gobierne quien gobierne. Eso sí, procuraré por todos los medios que mi Gobierno, el que pertenece al mismo partido político que yo, sea más cumplidor que otros gobiernos por la cuenta que a mi partido en Aragón le trae. Incumplimientos de Madrid han sido reiterados, forman parte no de la relación entre Aragón y el Estado, forma parte de la relación entre Aragón y la práctica totalidad de las comunidades autónomas, porque si usted habla con cualquier responsable autonómico tiene prácticamente la misma sensación que tenemos nosotros. Nuestra obligación es intentar achicar el espacio de los incumplimientos y agrandar el espacio de los cumplimientos. Le agradezco, señora Aliaga, le agradezco sinceramente que fuera usted el único grupo parlamentario de los aquí representados que secundara mi invitación a presentar temas para abordarlos en la comisión bilateral. Se lo agradezco sinceramente. Ha habido otros que no han presentado absolutamente nada y luego se han dedicado a descalificar la bilateral sin saber ni siquiera de lo que estaban hablando. Le agradezco sinceramente que usted presentara temas y además le tengo que decir, porque usted ha seguido el desarrollo de la bilateral, que la práctica totalidad de los mismos se abordaron. Hubo un par de ellos que, por razones de la situación en la que está la legislatura, no fueron abordados, pero que son lo suficientemente interesantes para que en futuras legislaturas se aborden. Por lo demás, usted ya ha anunciado algunas de las cuestiones más fundamentales que se dirimieron en esa bilateral y, desde luego, coincido con usted en que plantear, por fin, la conclusión de las obras de la elevación de aguas a la central térmica de Andorra, al polígono industrial de Andorra, es muy importante. ¿Qué hace pensar que puede ser rápida la ejecución de esa obra? Que no se utilizan los presupuestos generales del Estado, sino que se utiliza una sociedad, Aquaes, que tiene los fondos y que, por tanto, tiene una facilidad pasmosa para poder tomar la decisión y hacer esa obra.
De otros asuntos de la bilateral, como luego con la señora Gaspar voy a debatir de lo mismo, me explayaré algo más, pero permítanme como resumen de mi intervención que le agradezca otra vez haber sido un grupo político responsable que planteó cosas, que llevó cosas a la bilateral y que, como usted las llevó a la bilateral, nosotros se las hemos trasladado al Gobierno de España.